importancia puesto que ha provocado una muerte ya, el tema de homeopatía y otras pseudoterapias. Antes de nada, aparte de agradecer vuestra asistencia, tanto al público como a los invitados, Fernando Cervera y Jesús Fernández, también agradecer a la morada que nos ha cedido el espacio para poder tener esta charla coloquio, y al área de ciencia al círculo de ciencia de Podemos, que es a través del cual se ha organizado, y al área que también lo apoya. En nuestro caso, los que vamos a moderar el debate, si bien preferimos que seáis vosotros los que hagáis las preguntas, el público, y diréis la que la vaya contestando, o incluso, como veo mucho experto, pues podéis hablar todos. De hecho, es lo que se quiere y lo que se prefiere, ¿vale? En cualquier caso, los que vamos a intentar moderar un poco el coloquio, vamos a ser Enrique Martínez Campos, o Quique, que es investigador de la Universidad Complutense y pertenece al área de ciencia de Podemos. Y en mi caso, Elena Campos, soy investigadora postdoctoral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y aparte colaboro también en tareas de divulgación científica. Y pues nada, los conocí a ambos, entonces fue proponer si se podía hacer alguna charla-debate en cuanto a este tema, y la verdad es que desde el primer momento tanto el círculo como el área apoyaron que se llevase a cabo. Y bueno, pues empezamos con ello. Por presentarlos a los invitados, decir que Fernando Cervera es licenciado en Ciencias Biológicas, con experiencia en investigación biomédica, autor del libro El arte de vender mierda, el fetomagnetismo, la homeopatía y las estafas, y es un comprometido activista en pro del pensamiento racional y frente a la pseudociencia y sus estafadores. Además, es miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, que ya nos contará en qué consiste y por qué se funda. Y Jesús Fernández es farmacéutico colegiado, trabaja con Madrid y además es miembro de la ARP-SAP, Alternativa Racional a las Pseudociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y no hace mucho, el año pasado, se le otorgó desde esta asociación el premio de honor por su lucha contra la homeopatía y otras pseudoterapias, que igual ya te preguntaremos un poco en qué consiste y por qué es necesaria esta lucha. Y ahora, pues, ¿quién quiere hacer la primera pregunta de introducción? Bueno, pues aunque solo sea por centrarnos, ¿no? y ver el tema en concreto qué implicaciones tiene, pues yo creo que podemos hacer un poquillo una llamada a definir lo que podemos considerar qué es ciencia, ¿no? Cómo se define, cómo se distingue lo que es la ciencia y sobre todo enfrentarlo a lo que no es ciencia, en este caso lo que podemos considerar una pseudoterapia. Si queréis dar una respuesta de lo que vosotros entendéis, lo que es ciencia y lo que no es ciencia, al tener. Sí. Hola. Bueno, la pregunta es difícil, además una explicación amplia al definir lo que es ciencia y lo que no, y tú además como científico lo sabes, que es difícil la pregunta en el sentido de resumir. Pero por resumen, lo que atañe sobre todo al tema de pseudoterapias. Ciencia es algo que generalmente se tiende a que es observable, es decir, requiere la observación, una observación determinada en concreto, es decir, una observación dirigida. La reproductibilidad, es decir, lo que yo observo, de lo cual obtengo teorías, hipótesis y luego incluso leyes, es ser reproductible, es decir, que cualquiera puede comprobar que eso es cierto, en cualquier lugar, en las mismas circunstancias. Principalmente esos son los pilares de la ciencia. Y luego, ¿qué no hay en la ciencia? Pues muchas cosas. No existe la fe, no existe el principio de autoridad, aunque algo lo diga un premio Nobel. No será cierto porque lo diga él, tiene que someterse a los requisitos del método científico, y sobre todo el hecho de que es cambiante, es decir, que no hay dogmas, es decir, todo cambia si hay alguien que viene a demostrar algo posteriormente, es verificable y cumple los requisitos de la ciencia, pues cumple el criterio científico. ¿Eso aplicado a las pseudoterapias? Pues sucede lo mismo. Es decir, yo para un medicamento o una terapia del tipo que sea, no solo hay medicamentos, hay terapia física, incluso hay también terapia psicológica, para demostrar que es eficaz, tiene que ser sobre una patología perfectamente definida, por un número de pacientes que cumplan los mismos criterios de inclusión, compararlo frente a placebo o frente a no hacer nada, el efecto nocebo, y obtener resultados estadísticamente significativos en esos resultados, y que además que el grupo sea lo suficientemente representativo. Por ejemplo, es muy claro, para prevenir algo, para demostrar que algo lo previene, necesitas grupos muy grandes, porque lo normal es que no suceda. El famoso caso de los tirococinum. Yo me tomo los tirococinum y el 95% de probabilidad no cojo la gripe, claro, y si no me lo tomo también. Entonces, es por poner un ejemplo del tema estadístico.
Y eso es lo que la ciencia aplicada a la terapia implica, ¿no? Pues eso, la reproductividad, los grupos, la patología definida sobre lo que se trata, el medicamento, y luego compararlo con no hacer nada o con placebo. No sé si es más o menos lo que preguntabas. Sí, creo que básicamente pues sí que recogí un poquillo, ¿no? El tema lo has comentado, ¿no? El tema de la falsabilidad, ¿no? Que para que pues algo lo podamos considerar como científico tenemos que poder demostrarnos si es cierto o no. En este caso yo creo que es un gran ejemplo. Yo creo que muchas de las terapias, incluida la homeopatía, se sirven un poco de ello. No someterse a este criterio ni a ojos de la legislación ni a ojos de la opinión pública. A través de anécdotas o únicamente historias, pues es fácil a veces no poder extrapolar una ley, pero esa ley no es una ley científica. Yo creo que has hecho mención a uno de los problemas clave que yo creo que la sociedad actual pues tiene que entender. ¿Puedo hacer un matiz? Por supuesto. Sobre una característica para mí importante dentro de las pseudociencias y sobre todo dentro de las pseudoterapias, que es un poco lo que se trata de hablar aquí, es que tanto las pseudociencias como las pseudoterapias intentan pasar por lo que no son, es decir, no se someten a un criterio de reproducibilidad como os ha comentado, no tienen no admiten revisión, etcétera, las características que no tienen la ciencia, pero claro, hay muchas cosas que no son ciencia. El problema de las pseudociencias es que adquiere apariencia científica intenta suplantar a la ciencia, y las pseudoterapias en concreto dicen ofrecer alternativas a un tratamiento científico, a un tratamiento probado, pero tampoco se someten a lo que comentaba Suso, a todo ese proceso de validación de fármacos. Para mí una de las características más importantes es la suplantación. De hecho, y siguiendo con el tema de pseudoterapias, que es el que nos trae aquí, ¿por qué surge APET? ¿Qué significa y por qué es necesaria realizar la existencia de este tipo de asociaciones? Porque según tengo entendido, en el caso de las pseudoterapias cada vez surgen más y además depende de la capacidad casi creativa de quien la quiera diseñar y vender. Sin embargo, asociaciones para defender a pacientes que han sufrido el problema de seguir una pseudoterapia, ya sea por dejar una terapia estándar o bien porque no son inocuas como se nos suele vender, este tipo de asociaciones no hay tantas a nivel europeo. Entonces, ¿por qué surge APET? Pues APET, que es Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, surge como una necesidad de luchar a nivel de la sociedad civil para conseguir un objetivo que básicamente es, en algunos casos muy sencillo, que se cumpla la ley, porque estas pseudoterapias muchas veces infringen la ley o los códigos deontológicos propios. Entonces, bueno, básicamente desde la PET surgió por esa necesidad, y particularmente pues todo eso se gestó a partir de un caso de un hombre que se llama Juan Rodríguez, que es nuestro el presidente de nuestra asociación, y básicamente él, su hijo fue paciente de leucemia, Mario Rodríguez, y un pseudoterapeuta le convenció de que se dejara su tratamiento, y pues a causa de esto falleció. Entonces, bueno, a partir de ahí Julián empezó a mover todo para aglutinar un grupo de gente y un poco luchar contra estas publicidades engañosas y este tipo de cuestiones que aparecen. Hay una cuestión de lo que has dicho que es muy importante, que es decir, bueno, ¿por qué hay una necesidad de proteger al enfermo? Porque muchas veces, y mucha gente, y de hecho ayer en los comentarios de Facebook del Círculo de Ciencia lo estuve mirando, que decía, bueno, pero si hay mucha gente que dice, yo es que estoy harto de asociaciones que dicen protegernos y que tal no sé qué, y que pues un poco legislar alrededor de ciertas cosas. Pero claro, es que hay una cuestión que es importante, y de ahí es una de las cosas importantes de las cuales surge la asociación, que aunque sí hay una libertad de elección de tratamiento, pues, ¿vale? El problema está en cuanto a ti se te vende una terapia o un tratamiento como algo que no es. Entonces, básicamente, la APET surge como necesidad de proteger al enfermo por esa cuestión. Ya no por una cuestión de que las personas no sean libres de lo que quieran, sino que antes sepan la realidad. Y que muchas veces estas pseudoterapias lo que hacen es ofrecer información fraudulenta e interferir en tratamientos, ya sea por abandono de tratamientos o porque realmente estas pseudoterapias, porque hay mucho mundo más allá de la homeopatía, porque me da una sensación de que todo el mundo cuando piensa en pseudoterapias piensa en homeopatía. Hay un abanico gigantesco. En la página web de la asociación, no sé si tenemos, la lista que tenemos es gigante y va creciendo cada día, pero no sé si llegaremos al número de 100, que tiene una aplicación muy muy alta y que además tienen problemas graves contra la salud, y de ahí nace la necesidad de la asociación, para proteger al enfermo, pero no
no para legislar en exceso, sino sencillamente a veces para hacer cumplir la legislación. Pero lo que has comentado, hay muchos puntos interesantes, porque nombrabas el código deontológico, Sí. tanto médico como farmacéutico. Entonces, ¿de qué manera? Porque estamos acostumbrados a ver en muchas farmacias publicidad de se venden productos homeopáticos, terapias alternativas y demás. ¿Esto sería lícito? Y si es lícito porque la ley lo ampara, ¿de qué manera el código deontológico se contrapone a esta, no sé, a esta manera tan laxa de circular? Entramos en un tema y hay que decir que la ciencia la verdad es que tiene que ver poco con la política y entrar en la política en asuntos comunes. Y cuando hablamos de códigos deontológicos hablamos de colegios profesionales. Y los colegios profesionales, aprovecho de decir, es una institución posmedieval, realmente, que en la actualidad no tienen ninguna función. Es decir, no sirven para nada. Seguramente alguno de vosotros aquí estáis colegiados. Los técnicos estamos obligados a ello, farmacéuticos, arquitectos, ingenieros, enfermeros. Pero realmente deciros que no aporta nada. Tienen códigos deontológicos que incumplen ellos mismos. Sus juntas directivas son elegidas democráticamente, eso sí es cierto. Y representan realmente intereses gremiales de la profesión, no representan intereses de la sociedad, ni de ningún más que los puramente profesionales, los profesionales de los que representan. Dicho esto, sobre todo porque lo que son los códigos deontológicos pues están escritos, ni ellos mismos se los leen y se los saltan a la torera en el caso, no voy a decir solo de farmacéuticos y de médicos. Tendréis que ver el colegio de abogados, las de reclamaciones que tienen, que no sirven para nada. Y si tenéis un problema con un abogado y presentáis una reclamación en el colegio, os aseguro que no vale para nada. Pero en nuestro ámbito, como os digo, pues fijaros, bueno, nuestro código deontológico dice clarísimamente que se antepone el bien del paciente y de la sociedad a nuestro beneficio económico e incluso de la ley, dice nuestro código deontológico. Y luego tenemos un vocal de homeopatía dentro de la Junta, que es incomprensible porque contradice ese principio deontológico. Por tanto, yo desde aquí aprovecho para decir que lo que digan los colegios no tiene ningún valor. De hecho, ni siquiera tiene un valor penal. Es decir, yo cumplo un código deontológico, a mí no me sucede nada. El que interviene, yo soy responsable de todos los efectos sobre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esa es la que me puede imponer un castigo de no permitirme el ejercicio de mi profesión. Aunque es cierto que, por ejemplo, los colegios tienen la facultad de darme de baja en la colegiación si quieren. Se producen escasísimos casos, por no decir ninguno. No conozco gente que le hayan descolegiado por inventar un palabra. Pero sí es cierto que cuando hay un problema, si sobrepasa el colegio, interviene la consejería afectada. En mi caso, la de Sanidad. Esa sí me puede inhabilitar, me puede multar, me puede sancionar por problemas relacionados con el ejercicio de mi profesión. Esa es la única. Los colegios no hacen nada más que cobrarme las cuotas y la Junta se lo gastan en lo que buenamente quieren. Porque, como os digo, los intereses además de los colegiados son muy variados. Yo puedo tener interés por ser una oficina de farmacia, pero realmente quien me representa es la Federación Española de Farmacéuticos Empresarios. Desde ese punto de vista, el colegio no me representa en nada. Y bueno, por haceros una idea, donde sí claramente hay una institución aquí que yo personalmente y más gente aboga por su desaparición. Que no sé si iba a poner la pregunta, pero bueno. Sobre lo que comentas, has comentado dos puntos, deontología y ley, ¿vale? Entonces ahí hay dos cosas que decir. Desde la PET, por ejemplo, actualmente estamos en un momento en el cual estamos intentando la eliminación de un máster en pseudoterapias en la Universidad de Valencia, pues un poco mediante mecanismos totalmente lícitos como presentación de informes. Y sobre lo que comentabas del código deontológico, hace poco presentamos un informe, ¿vale? Y lo que comentas eso es verdad, el código deontológico está ahí pero nadie lo cumple, y la ley tampoco. Y ahí es donde desde la política se pueden hacer cosas. Y aquí tengo dos referencias para los que nos estén escuchando que van a ser muy claras al respecto. El Código Deontológico del Colegio Oficial de Médicos de España dice en su artículo 26.2 que no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanerismo, las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida, ¿vale? Eso yo no me lo he inventado, eso está ahí. Luego podemos llegar a dos conclusiones. La primera es que, bien,
O el código deontológico sirve para algo o no. Si sirve para algo debería de cumplirse, y si debería cumplirse, las psicoterapias no pueden estar ni en... Un médico no puede recomendar homeopatía, porque yo he leído uno, pero hay 8 más. Hay 8 más que son muy claros, 8 artículos como el 25.3, quien quiera los lea, el 23.1, el 21.1, ¿vale? Que claramente chocan con lo que significan las pseudoterapias. Ahí podemos entrar en que los colegios de médicos, desde la experiencia que yo tengo, muchas veces son el peor enemigo de estas cuestiones. En Valencia, y puedo decir nombres y apellidos, Rafael Torres, que es un médico de la directiva del Colegio de Médicos, él tiene un centro que se llama Centro TAO, donde, entre otras cosas, hace terapia cuántica, ¿vale? Entre otras cosas, ofrece ozonoterapia, que consiste en meter por vía rectal ozono a enfermos cuando la FDA dice que eso no tiene ningún tipo de validez y es peligroso, y toda la literatura científica va en su contra, ¿vale? Pues él va a hacer tu terapia y, con perdón, te mete ozono por el culo. Entonces, eso no es deontológico. Pero es que ya no vamos a que no sea deontológico, es que seguramente tampoco no es legal. Y luego vamos a la otra parte de la cuestión, y es que muchos de estos centros, y aquí, si hay alguien escuchándonos de alguna concejalía de sanidad o cualquier cosa, animo, por el amor de Dios, ¿vale?, a que hay una ley que se llama Ley de Centros Sanitarios, ¿vale?, que establece, a lo que ibas tú de si se cumple la ley o no, que la Ley de Centros Sanitarios es muy estricta con qué centros pueden hacer cosas y cuáles no. Yo no puedo abrir en el local de debajo de mi casa un centro y decir que yo soy un chamán tolteca, existe el chamanismo tolteca, que dicen que pueden entrar en realidades paralelas y curar tu burbuja luminosa, ¿vale? Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de salud. Entonces, la Ley de Centros Sanitarios dice que solamente los centros sanitarios, ¿vale?, pueden utilizar en su publicidad, sin que induzca error, términos que sugieran la realización de cualquier tipo de actividad sanitaria, limitándose aquella a los servicios y actividades para los que cuenten con autorización. Esto no lo digo yo, eso lo dice la ley. Pues vale, por un ejemplo, cuando vais a estos centros, si son centros sanitarios, el primer punto, os puedo decir exactamente que... Ese es el artículo 6 del Real Decreto 1277-2003, ¿vale? Esto no me lo he inventado yo. Entonces, aquí dice que en el primer punto, que los centros, servicios y establecimientos sanitarios, ¿vale?, deben de tener en un lugar visible un distintivo que permita a los usuarios conocer que han recibido dicha autorización. Nosotros hemos presentado un informe a la Concejalía de Burjasot y a todos los partidos políticos de Burjasot, a todos, sin excepción, un informe en el cual hemos hecho una recuperación de todos los centros en Burjasot. Burjasot es una ciudad muy pequeñita de Valencia, y creo que nos tenemos 20 centros localizados que no son centros sanitarios y que imparten reiki, homeopatía, reflexología, terapia ortomolecular. Muchas de estas terapias encierran muchos peligros y están siendo realizadas por centros no sanitarios. Nuestra denuncia es la siguiente: que todos estos centros no cumplen la legislación porque en su momento los ayuntamientos, que son los responsables últimos de estas cosas, lo que hacen es te permiten abrir un centro no sanitario y que ejerces acciones sanitarias. Por lo tanto, muchos de estos centros, y Madrid no es una excepción, de camino para acá he visto 2 y ninguno de ellos eran sanitarios, ¿vale? De camino para acá, y no he salido mucho no he ido mucho por ahí para dar vueltas por Madrid. Y todos estos centros que ofrecen estas cosas generalmente no son centros sanitarios, no incumplen la ley y el ayuntamiento es el responsable. Yo quería preguntaros también un poco, viendo en la misma onda que está haciendo la legislación, por un lado la opinión de lo que son los colegios, por otro lado lo que es la ley española en torno a las pseudoterapias. Quería focalizar un poquillo pues, este aspecto en torno a la homeopatía, ¿no? Porque realmente yo creo que la mayoría de la gente no sabe qué tipo de legislación hay en España en torno a productos homeopáticos, qué tipo de controles tienen que pasar, si son controles que tienen que demostrar efectividad, si son controles que únicamente tienen que demostrar que no son tóxicos, y un poco ponernos en perspectiva respecto a la legislación europea. Estamos haciendo lo mismo que nuestros colegas europeos, tenemos una legislación diferente, no sé si podéis contestarme al respecto. Bueno, la legislación, la verdad es que nadamos entre varios decretos ley, leyes, proyectos de ley que realmente ninguno al final legisla. Es decir, y en este mare magnum la homeopatía hace de las suyas. Lo primero que tengo que decir, vamos a ver, la cuna de la homeopatía, Francia y Alemania, es donde más se utiliza. En esta terapia es donde más se regula, pero en franco retroceso. Y fuera de ahí el uso es mucho menos. Reino Unido un poco más, Suiza le salpica un poco por proximidad, pero fuera de ahí, donde sí hay una regulación más importante,
Aquí en España nos encontramos que no está legislado la homeopatía, o sí, perdón, sí lo está, y le ofrece la posibilidad a los laboratorios homeopáticos de tener un registro de dos tipos. Si yo quiero poner una indicación terapéutica, tengo que demostrarla como si fuera un medicamento normal, como otro cualquiera, cosa que los medicamentos homeopáticos no pueden realizar ninguno de ellos, por lo tanto por ahí no van. Y luego les dejan una ventana ya, pero hablamos del año 94, donde en 6 meses tenían que regularizar la comercialización de un producto homeopático, no ya basado, se le permitía no demostrar efectos terapéuticos, pero sí demostrar que tenía seguridad, que la fabricación era la correcta. En el fondo es gránulos de azúcar, es decir, no es muy difícil hacer gránulos de azúcar empapados en un poquito de agua, y solo se les exigía esto. No consiguió con esta normativa ningún medicamento, ningún registro. Hace aproximadamente 4 años un laboratorio que se llama LUB sí consiguió el registro de 12 cepas de un helecho de no me acuerdo cuál es. Bueno, y nos hemos encontrado que recientemente 5 de ellas además tienen licencia de comercialización. Nos pusimos en contacto hace poco en el laboratorio y dijimos, esto va a salir ya al mercado, porque dentro de unos meses, ¿no? Tiene que hace mucho tiempo hacer controles de calidad, diluir, se tarda mucho, no es tan fácil. Pero la homeopatía nada en un totum revolutum legislativo permisivo. Pero sobre todo nada en una cosa, y es que, en el fondo la gente no es tonta. Y vuelvo a decir algo que repito mucho. La gente no utiliza la homeopatía. Que no hay mucho que preocuparse. Hay que preocuparse de que le demos cobijo en las farmacias. Hay que preocuparse de que los colegios les den un cobijo con vocales o como los de médicos que permitan el ejercicio de la homeopatía siempre que sea un médico. Toma corporativismo. Me remito a lo que comentaba antes sobre para qué sirven los colegios profesionales, ¿no? Y para cubrir a sus profesionales frente a lo que sea, es decir, incluso frente a la ley y hasta Dios si hace falta. Entonces, por eso os digo que ahora mismo nadan pero que les permite hacer lo que les da la gana. Es decir, yo con poner homeopático puedo fabricar lo que sea. De hecho, se comercializan por parte de muchos laboratorios medicamentos que no son homeopáticos. Los homeopáticos quiere decir que tienen productos en alta concentración, generalmente vegetales, pero con yo poner homeopático y tradicionalmente usado me permite, lo comercializo y nadie se mete conmigo. ¿Qué ocurre? En principio es que no pasa nada, porque normalmente, salvo casos tan extremos como el hijo de Julián, y triste, donde acaba con un fallecimiento, la mayoría de la gente o lo compatibiliza con medicina científica o realmente lo utilizan para patologías muy menores, o se utiliza en muchos casos, desgraciadamente, en patologías terminales donde ya hay poco que hacer y sirve un poco de consuelo. La homeopatía nada ahí, es decir, todavía no he visto a nadie que tome una píldora anticonceptiva homeopática, ni que se vaya al dentista y que le vaya a poner anestesia homeopática, ni que trate su hipertensión con medicina homeopática. Eso no pasa, porque primero la gente no es tonta, y segundo, si hay un profesional detrás, tampoco se arriesga mucho. Oye, en el fondo, aunque se crea todas estas milongas, en el fondo tiene un paciente delante, aunque hemos visto casos como por ejemplo el hijo de Julián, donde el majara del tío llega a producir la muerte de una persona. Eso pasa poco. Pero que me voy del tema. En lo que se refiere a legislación, nada legislado con contundencia, y mientras me aprovecho más nadie se mete conmigo. Es decir, realmente en muchos casos sería para demandar a estas empresas por comercializar productos con el nombre de medicamento homeopático sin tener registro sanitario, que es uno de los motivos, por ejemplo, que nos obligan los farmacéuticos a, si queremos, no dispensarlo. No tiene registro, yo no te lo dispenso, porque la ley lo dice. Y eso es una de las cosas de que a mí, por ejemplo, me han acusado, ¿no? Yo tuve una llamada de la Comisión de Ontología del Colegio Farmacéutico porque me negaban dispensar homeopatía, y el motivo claro que aducí es que si no tiene código sanitario, no tiene código nacional de registro, yo no tengo por qué dispensarlo. Pero eso le importa poco a la gente y a los homeópatas. Me gustaría hacer dos matices de lo que has dicho. El primero es en torno a lo de los afectados. Más allá de la homeopatía hay un mare magnum de terapias y de pseudoterapias. Y realmente, en nuestra asociación, sí que no solamente tenemos pocos casos de afectados, sino que hay muchos afectados, porque aunque sí que es cierto que es raro a veces encontrar casos fatales, porque muchas veces son casos terminales de gente que les proponen una cosa y al final, el caso acaba como acaba, pero nosotros tenemos muchísimos casos de afectados, no solamente ya en casos fatales, que son los casos finales en los cuales también, por ejemplo, hay casos de perjuicios a la salud y perjuicios a la economía, de gente que le han sacado 20.000 euros, ¿vale? O 40.000 euros por pseudoterapias, y algunas de ellas sí que son casos de terapias homeopáticas, y algunos de ellos llevados por médicos colegiados, pero me refiero a que más allá de la homeopatía hay mucho mundo, pero referente a esto, yo ahí diría que sí, realmente hay muchos afectados detrás de
del tema de pseudoterapias y que, claro, muchas veces sí que compatibilizan con otros tratamientos, en algunos casos no. De hecho, hay una verificancia en algunos sectores muy elevada frente a la medicina científica, la única medicina que existe, pero que sí que hay muchos afectados y sí que es un problema que requiere una regulación estricta y a menos que se cumpla la que ya hay. Vale, pues seguimos por aquí. Hay una pregunta en el público. En cualquier momento podéis intervenir. Eso, por supuesto, si os queréis presentar se agradece. Si no, pues... Yo soy Enrique de la Rosa, investigador, divulgador, escéptico, etcétera, etcétera. Son preguntas y observaciones y pareceres. Yo creo que la primera vez que te oí hablar, Suso, pues también me alegró, digamos, esa postura bastante optimista de que en el fondo no es tan grave. Pero claro, hay también datos de otras fuentes como qué mal puede hacer, que con todas las limitaciones de calcular si una muerte se hubiese producido o no se hubiese producido, si hubiese ido por la vía de medicina o por la vía de remedios, calculan que puede haber 300.000 muertos en el ámbito que ellos cubren. Entonces, creo que, me alegra de que no sea tan grave, pero aunque hubiera un muerto, quizás las autoridades debieran tomárselo en serio. Ese es el siguiente punto, comentario, para que luego también comentéis vosotros. Creo que aquí debe haber pocos favorables a las pseudoterapias, entonces a lo mejor debiéramos dar un pasito atrás para sacar más provecho a la reunión y pensar, por una parte, por qué los enfermos van a este tipo de cosas y por qué las autoridades son tan permisivas. Estos días, haciendo un poco de pepino grillo, he estado en la lista de escépticos lanzando ideas. Entonces, claro, pregunté a una persona de la Agencia Española del Medicamento y me dice, por supuesto que son medicamentos homeopáticos, es una directriz europea que hemos tenido que transponer a la legislación española. Luego pregunté sobre el derecho de libre ejercicio de la profesión médica y la libertad de cátedra a un ex magistrado del Tribunal Constitucional y me dijo, son derechos humanos fundamentales. Un profesor de universidad puede dar todos los cursos de homeopatía que le dé la gana y está protegido, supongo que está por el Tribunal Constitucional. Y un médico puede recetar lo que le dé la gana y luego va a tenerse las consecuencias. Entonces, ¿por qué esta es la legislación? ¿Y por qué los enfermos acaban acudiendo a esto? Creo que debemos dar ese paso atrás un poquito y no ponernos aquí a decir tú más, nosotros tenemos razón, tú no, sino intentar ir llevando a políticos, espero que algunos se vea la grabación de esta, y autoridades y a la población hacia, digamos, una posición más racionalista. Yo, de hecho, desde luego me parecen cuestiones muy interesantes lo que propones y sé que hay mucho por responder, pero una pregunta que también me surge a mí es eso, ¿por qué teniendo las herramientas que nos permitirían desarrollar un pensamiento crítico o racional, puesto que medianamente podemos acceder o bien vía escuela pública o privada a conocimientos técnicos, por qué una persona con esa formación de base se acaba agarrando a este tipo de pseudoterapias que, si las piensas un poco o las buscas, realmente no tienen base sobre la que se soporta? O sea, ¿qué falla en el Sistema Nacional de Salud? ¿Qué falla a nivel de educación? ¿Qué falla en las universidades? ¿Por qué fallamos los científicos si no somos capaces de transmitir y de llegar a la sociedad? ¿O por qué se desconfía de nosotros de alguna manera? Una pregunta, ¿te refieres al enfermo o a los profesionales que practican estas cosas? Pues me puedo sí, a todos. O sea, realmente me puedo referir a una persona no enferma que tiene la cultura o el acceso a la cultura suficiente como para poder saber qué es cierto y qué no. Me refiero al enfermo, que ahí entiendo que hay una parte emotiva muy fuerte y que si te ves desahuciado te agarras a un clavo ardiendo, con lo cual ahí la administración debería de protegerlo desde el principio. Y por otra parte me refiero a aquellos profesionales que con conocimiento de causa ejercen, distribuyen o promocionan este tipo
alternativas que... Hugo, el tipo se fue de rositas. O sea, que es que no hay una concienciación, es un problema un poco invisible muchas veces, y no hay una concienciación política ni legal. Y responder a lo que tú dices, luego hay personas que creen, a lo que tú decías, ¿cómo esta gente puede caer? Eso, hay gente que son creyentes y que tener unos estudios no te asegura tener un pensamiento crítico. Entonces, claro, pues si tú tienes una formación y también yo creo que por la estrategia del asombro que comentaba antes, mucha gente quiere creer en cosas fantasiosas. Yo tengo un compañero de facultad que estudió conmigo, no voy a decir su nombre, que tiene un blog centrado en el tema de misterios y tal, y él habla ahí de criptozoología, de tal no sé qué, porque él siempre fue pues muy, le gustaba todo esto, el misterio. Entonces, claro, cuando no hay un sometimiento crítico a las ideas que todos tenemos desde pequeño, yo de pequeño creía en ovnis también, seguramente, y eso, claro, luego creces, vas a un museo y ves que no hay restos de naves, y dices, coño, ¿qué pasa? ¿Sabes? O creces y pues sometes todo a un juicio escéptico, y sobre todo la formación científica o técnica, pues te hace... Pero hay gente que no abandona esos halos de creencia que tienen en ciertos y lo aplican al resto de su vida. Hay mucha gente que cree, y yo me he encontrado con mucha gente, pseudoterapeutas de este entorno, que realmente creían. Que yo hablaba con ellos, he estado en una reunión hablando con ellos como si yo fuera un pseudoterapeuta de una pseudociencia que nos inventamos, el psicomagnetismo, y ahí pues ahí estaban y hablaban y decían que sí, y yo lo notaba, que ellos creían, y que creían en todo y eso. O sea, que bueno, es lo que personalmente me parece un problema y un riesgo bastante grave. Hay otra pregunta en el público, luego creo que Quique también quería añadir algo. Bueno, a mí me gustaría seguir profundizando en las preguntas que ha hecho Elena, pero centrándonos en la parte de los profesionales, más que la de los pacientes. Como científico ajeno al sistema sanitario, la impresión que tengo desde fuera es que en la Facultad de Medicina la enseñanza está basada excesivamente en la memorización y la evaluación está centrada sobre todo en la reproducción de aquello que los futuros médicos memorizan. Entonces, bueno, aunque las compañías farmacéuticas ponen el interés en la salud del paciente por encima de sus beneficios, esto crea unas condiciones que podrían ser bastante favorables para ellas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener médicos dóciles con formación científica deficiente a las cuales pues venderles este producto o este otro. Eso hace que el sistema funcione bien, porque al final muchos profesionales de la salud no son simplemente gente con buena formación científica, sino podríamos decir más bien personas bien adiestradas para ejecutar una serie de protocolos que están bien hechos, que están muy bien hechos, y el sistema de salud funciona de maravilla, pero que esto pues quizá tiene la contrapartida de que puede hacer que algunos de estos profesionales pues sea más fácil que aquellos timadores, aquellos vendedores de terapias pseudocientíficas puedan seducirles precisamente por esta formación científica deficiente. Entonces, claro, como esto es una opinión de una persona ajena al sistema sanitario que probablemente tiene poco que ver con la realidad, me gustaría saber qué opináis vosotros sobre la responsabilidad que tienen las facultades de medicina en la proliferación de la salud científica. Primero, una observación respecto a algo que has comentado de las compañías farmacéuticas, que lo primero que le interesa es el paciente. Trabajo 18 años en compañías farmacéuticas multinacionales y lo primero que le preocupa es dar los beneficios a sus accionistas. Con las farmacéuticas, como las que fabrican tractores o como las compañías productoras de cine, es decir, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa sí es verdad que trabajan en un ámbito muy regulado, que en muchos casos se saltan la regulación. Hay casos famosos de grandes descalabros producidos por la industria farmacéutica. Y no es diferente a Volkswagen trucando motores. Yo trabajo 18 años y bueno, grandes compañías han tenido grandes fiascos que luego los acaban ocultando por ahí, pero no te olvides, una compañía farmacéutica yo pongo dinero en forma de acciones, las compro a la bolsa de Nueva York o de Madrid y lo que quiero es que me dé el mayor rendimiento. De hecho, ahora mismo los mayores campos de investigación en las compañías farmacéuticas pues no es ni la malaria, ni la diarrea crónica en la India, que por poner un ejemplo mueren 1000 niños al día. Diarrea crónica, así como si se estrellasen 4 Airbus diarios, pero no nos enteramos, no están en los campos elíseos y nadie investiga eso. Y sin embargo se está investigando, donde más ahora mismo es en el tema de la obesidad, porque bueno, la hipertensión está resuelta, los lípidos también, y ahora mismo lo que más se investiga, que bueno, la principal pandemia de la civilización es la obesidad, en eso. Y con respecto a las facultades, a ver,
Es que hablamos de algo muy fácil. Todo esto al final tiene un entroncamiento con los 3 pilares de la sociedad del bienestar, que son educación, justicia y sanidad. Si eso funciona, el país funciona. Y nos encontramos en España, pues esas 3 cosas no funcionan. Es decir, os recuerdo que tenemos un ministro que dice que acaba con ETA gracias a la Virgen del Pilar y le pone una medalla. No sé si lo sabéis. Es decir, o sea, los policías, tengo un amigo policía que se sintió que encima trabaja en el País Vasco luchando duramente allí. Y, o sea, yo he visto a mi compañero, no, al final acaba con ETA la Virgen del Pilar. Entonces, eso es uno. Con respecto a lo legislativo, con respecto a la educación, lo mejor que nos enseñan los colegios es enseñar el método científico. Yo en todo el bachiller nadie ha llegado a decir, me ha dicho, te voy a explicar el método científico. Nadie. Tampoco nos ha explicado nadie cómo funciona la economía, que es un gasto deducible, que es un gasto desgravable en la declaración de la renta, y así pasa lo que pasa, que los bancos nos cuelan las preferentes. Es decir, eso es otro pilar muy importante. La población debe estar educada, educación. Segundo, la justicia debe funcionar, y lo que no puede pasar es que campen a sus anchas, pues como el desgraciado que no tiene otro nombre de pseudoterapeuta que hizo que el hijo de Julián muriera por retirarle el tratamiento que tenía. Pues ahí está, campando a sus anchas, no ha pasado nada. Bueno, ahora se ha reabierto el caso, pero el señor se ha ido de rositas. Y luego, como decías, la sanidad, pero potenciarla en base a criterios científicos. Y aquí abro un paréntesis que en cierta forma afecta a vuestra forma. Es muy clásico de toda la vida, bueno, pues parece que ha sido muy de izquierdas las terapias alternativas, ¿no? ¿Por qué se impregna pues, de los partidos más de izquierda de terapia? Porque vamos a ver, es cierto, por ejemplo, Boarón utiliza un argumento de que en la India ya 1.000 millones de personas utilizan la homeopatía. Es que no pueden utilizar otra cosa, porque la gente se muere en las calles. Es decir, no es barata, no da ningún resultado más que el puramente complaciente, y es un sitio donde se fomenta, pero es que claro, el gobierno de la India no tiene para pagar medicamentos ni médicos, ¿no? Eso no es lo que queremos aquí, no es la vía, ¿no? Y de hecho, pues parece que siempre ha ido ligado, ¿no? Un poco lo verde, lo alternativo, lo natural. Un terremoto muy natural, y mira, y se carga un montón de gente. Entonces yo creo que pasa principalmente por la educación, que la justicia funcione y que luego la sanidad cumpla su función, pero utilizando métodos de eficacia demostrada y además a coste muy barato, ¿no? Pues pasa lo mismo. Bajar el colesterol, le pongo a correr al señor o le doy una pastilla. Es más cara una pastilla, sí, pero es más eficaz. Las pastillas son muy baratas. Se abre un campo de debate muy amplio, pero creo que ahí los partidos tienen mucho que hacer todavía, en este país mucho que hacer. Y eso que tenemos pilares muy buenos, uno tan baleándose que es el de la sanidad. Tenemos una de la sanidad estupenda. Ya somos el país número 1 de Europa en longevidad. Hemos superado a Italia, que era el número 1. Y eso, pues sin lugar a dudas, uno de los factores ha sido la sanidad pública de calidad que hemos tenido. La cosa va un poco para atrás. No sé si responde a tu pregunta, he hecho un popurrí ahí, pero bueno, parte de todo, y si no me rectificas. Solamente una cosa más respecto a lo que tú dices. Dos matices, claro. Suso decía ahora lo de los partidos políticos. Sí que es cierto que yo cuando fueron las elecciones generales hice una comparativa para una revista en la cual escribo, una revista digital, de los diferentes programas políticos de los diversos programas de ciencias de diversos partidos políticos. Y si no recuerdo mal, o sea, Podemos sí que, por ejemplo, ya que estamos en la morada de Podemos, sí que tenía un plan intenso de tema de evolución científica, y hasta donde yo pude ver, y es que me leí bastante, el único partido que ofrecía un plan claro contra la lucha, por ejemplo, contra las pseudoterapias, por ejemplo, incluir en los contenidos de la educación primaria y secundaria el método científico, por ejemplo, era Ciudadanos, sí que tenía puntos específicos en esa dirección. Mi pregunta es la facultad de medicina. Sí, ahora voy a lo siguiente. Esto lo digo por el tema de que está en interacción con la educación, porque ellos, además de hablar tanto en Podemos sí que en el programa político sí que se hacía inciso en líneas de edición, y yo creo que lo que propone Podemos también es cabal, es decir, fomentar el pensamiento crítico dentro de las mismas universidades. Y aquí es donde voy a lo siguiente, las facultades de medicina. El caso que yo conozco más de cerca es el caso de la Universidad de Valencia. Por ponerte un ejemplo, lo que pasa. La Universidad de Valencia tiene un máster en homeopatía. Os invito a visitar la lista de la vergüenza de Fernando Frías, en la cual pues se habla de todas las universidades que tienen sus temas de pseudoterapias y tal. Es que la pseudoterapias y la pseudociencia está incluida en los planes de estudio de las universidades. En la Universidad de Valencia estamos haciendo ya desde hace meses una campaña intentando hablar con el rector, hablar con el decano de medicina, que aún no lo hemos conseguido, pero con el decano de biología sí,
con el decano de enfermería, con tal no sé qué, y hemos logrado que al final, recogiendo firmas entre los profesores de la universidad, se pare uno de los másteres que se iba a hacer, pero el de homeopatía que llevaba 9 años, ahí está, y estamos ahí luchando todos los días. Esto te lo digo por las universidades. El papel de las universidades, primero, y esto ya lo digo yo, un poco quemado por todo lo que estoy viendo, también las universidades creo que tienen que purgarse un poquito de algunas de las cosas que tienen dentro, porque de verdad es que asusta que el departamento de la universidad te planteen un máster en energía aquí, que es una de las cosas que se enseñan en el máster de Valencia que lleva 9 años. Entonces, bueno, sí, las universidades tendrían que hacer, pero claro, las universidades no son un referente total y absoluto en esta cuestión, aunque en su mayor parte sí. En las universidades hay un movimiento muy crítico respecto a estas cuestiones y su papel es imprescindible, pero también yo creo que eso en parte legitima, y las universidades, aunque están haciendo mucho a favor de la eliminación de este problema, también legitiman parte del problema dejando las puertas abiertas a la pseudociencia muchas veces. Solo una pequeña observación. En la universidad realmente, salvo excepciones como esta, la cátedra de homeopatía que se hizo en Zaragoza, que duró 1 año, se mete muy poco en la homeopatía. Y bueno, yo ahora pues aprovecho para también hacer una afirmación. La universidad también está un poco sobrevalorada. Parece que todo lo que es universitario es estupendo, ¿no? Hace poco estuve en la de Salamanca hablando de homeopatía, un debate allí, y aquí enseñan homeopatía también en la de Salamanca, porque dice que claro, como la ley les llama medicamentos, hay que enseñarlo. Es un poco un silogismo un poco chorra, ¿no? Y porque decía allí, bueno, porque la universidad, allí hay un título que es teología, eso no quiere decir que Dios exista. Y sin embargo tiene una titulación que pagamos además públicamente. Yo sería una de las cosas que jamás financiaría, ¿no? Aunque la universidad debe investigar en todos los sentidos, pero bueno, hay algunos que parecen absurdos y en algunos se cuela, pero muy poquitas. Yo no estudio homeopatía jamás en la facultad y en ningún programa de la mayoría que existen se recoge, y en las de medicina poquito. Suelen ser másteres asociados, externos. Se les cuela un aval porque un amigo hay allí y se cuela. Para eso en ARP trabajamos muy activamente y cuando detectamos algo mandamos 1000 cartas a rectores, buscamos apoyos para que no se produjera un caso con buenos resultados. Pero luego no hay tanto en la universidad, no hay tanto. Pero es malo que dices, que muchas veces no se pronuncia. Muchas veces no se pronuncia y es donde Esa libertad de cátedra que también vale para... Nosotros estamos intentando que al menos se pronuncie en la universidad, y es lo que nos está costando, que la universidad diga, no, vale, no, yo no me voy a decir que el máster una pregunta abierta de, oye, pero la homeopatía funciona, que diga algo la facultad de medicina, que realmente el Reiki funciona, que diga algo la facultad de medicina o la facultad de enfermería, que digan algo de forma oficial, y eso es lo que no se posiciona.